me recuerdo como si fuera ayer, decirme a mí mismo, ojalá pueda vivir el día de mañana de dibujar, porque me hace muy feliz dibujar. Y en realidad quería poder encontrar alguna manera de ganarme la vida dibujando. Hola, soy Gustavo Arango, fundador y presidente de Arango Arquitectos S.A., empresa, firma de arquitectura, diseño, project management, que comencé hace 26 años atrás, exactamente el mismo día que me casé. Mi hermano mayor y yo, tengo un hermano que es 11 meses mayor que yo, también estudió arquitectura, pero no lo ejerce. Los dos pasábamos fines de semana enteros en la imprenta de mi abuelo. Y en realidad para un niño que le gustaba dibujar, y siempre me gustó dibujar, poder pasarse todo un fin de semana corriendo y escalando resmas de papel, tener cartulina, cualquier cantidad de cartulina, de resmas de papel, hojas, tinta y esto y lo otro, en realidad fue, yo diría como que fue el abono perfecto para uno ir desarrollando y dibujando y creando y demás. Para que una caricatura quede bien, tienes que analizar cuál es el punto más sobresaliente de la persona que estás dibujando. Así que si es una persona que tiene mucha frente, en tu caricatura lo que tienes que hacer es exagerar esa frente, y si es una persona que es orejona, tienes que exagerar las orejas. Entonces, ese ejercicio como de identificar cuáles eran aquellas cosas más importantes para poder captar la esencia de algo, es algo que creo que con los años nos ha servido muy bien al momento de diseñar, cuando nos enfocamos en cuáles son las cosas más importantes para un proyecto. Yo diría que el color de mi vocación es el blanco. Yo sé que alguien puede decir eso no es un color, estás haciendo trampa, válido, pero sí es un color. Y en realidad es el blanco porque lo bueno del blanco es que del blanco puede surgir cualquier cosa. O sea, sobre el blanco uno puede dibujar o pintar o poner cualquier color sin ninguna preconcepción. Eso es algo que tomo muy en serio cada vez que me siento a diseñar. Estar seguro de que cada proyecto y cada cosa que diseño y diseñamos en la firma empieza en blanco y empieza con todas las posibilidades abiertas para que uno sobre ese blanco empiece a agregar cosas. Hay personas que les gusta hacer crucigramas, hay personas que les gusta hacer rompecabezas de 3000 piezas, eso no soy yo. Pero la razón que menciono eso es que esos retos intelectuales, el reto intelectual que uno siente cuando tienes un rompecabezas, un crucigrama y demás, eso es exactamente lo que siento cada vez que tenemos un nuevo proyecto y el lienzo está en blanco. Es medio que una montaña rusa de emociones. A veces uno empieza a tratar distintas cosas, distintas ideas de diseño para ver qué trabaja mejor, qué es lo más apropiado. Y en la medida que se da cuenta que eso no va trabajando, empieza a subir un poco la ansiedad. Y con el pasar de los años, al principio, en realidad le daba, y eso me alimentaba más la ansiedad cuando no encontraba el diseño que quería, pero le seguía dando. Ya con el pasar de los años me he dado cuenta que a veces uno tiene que bajar el lápiz, bajar el iPad, apagar la computadora y tal vez irte a hacer ejercicio o no sé, hacer cualquier cosa, aquí, sacártelo de la mente de tal manera que cuando vuelves con la mente fresca y lo afrontas de otra manera. Un objeto con cual yo no pudiera vivir es mi iPad. Yo en realidad vivo con mi iPad. En el iPad obviamente dibujo, busco cosas de Pinterest, contesto correos. En realidad creo que uso muchísimo más el iPad que la computadora hoy en día. La versatilidad que tiene es una maravilla. El proceso creativo empieza, como decía anteriormente, con una hoja en blanco.
sin ninguna preconcepción, pero sí se me hace muy importante desde el principio de un proyecto entender quién va a ser el usuario final. Entonces, un ejemplo de lo que estoy diciendo es los dos edificios Victory en la Cincuentenario, Victory Sport y Victory Wellness. Cuando nuestro cliente nos contrató para que diseñáramos el edificio, nos trajo un lote en la Cincuentenario y nos dijo, bueno, queremos que nos diseñen un edificio de apartamentos. Lo que le propusimos al cliente fue diseñar el único edificio especializado en deportistas en Panamá. Entonces diseñamos un edificio pensando en el deportista. Y empezamos a hacer una lista de cosas de qué quisiera el deportista, qué buscaría un deportista. Y entonces en base a eso fue que empezamos a diseñar. Diseñamos un edificio para deportistas. Gracias a Dios el proyecto fue muy exitoso, al cliente le fue muy bien y luego nos contrató para hacerle un segundo que se convirtió en Victory Wellness. Por eso que cuando ves los proyectos de la firma, ningún proyecto se parece uno al otro. Entonces, por ejemplo, si vas a Buenaventura, te encuentras edificios coloniales españoles con tejas, arcos y demás. Si ves Torre Argos, es un edificio moderno de vidrio y demás. Y no buscamos que los proyectos se parezcan entre sí, porque yo creo que si los proyectos se parecen entre sí, entonces no estamos diseñando. Pero si de verdad estás haciendo el trabajo consciente de diseñar para una persona que te está pagando por ello, las cosas no se deberán de parecer entre sí. Yo diría que el mayor reto de mi vida profesional fue la pandemia, y estoy seguro que no estoy diciendo nada que sorprenda. Yo creo que para todos, toda nuestra generación, la pandemia fue un reto sumamente importante, ¿no? Me recuerdo de una semana, en una misma semana, todos los clientes de la oficina me llamaron, estábamos todos encerrados en nuestras casas, me llamaron y todos, cual si se hubieran puesto de acuerdo, me llamaron y me dijeron, frena todos los proyectos. En ese momento éramos 30 arquitectos que trabajamos en la firma y de la noche a la mañana ninguno teníamos trabajo. Adicional a eso, también yo había hecho unas inversiones inmobiliarias en distintos proyectos que estábamos trabajando en la firma, así que adicional a que pararon todos los proyectos, los clientes también llamaron 3 bancos a pedir que uno capitalizara los proyectos inmobiliarios, así que fue una semana bastante simpática. Y me acuerdo que vi un video cortito que decía, y les comparto el dato, que me ha trabajado muy bien y me ha servido a través de los años, que cuando uno amanece con mucho estrés, lo primero que tienes que hacer es sacar una libreta y sacar una pluma y escribir rápidamente todas las cosas que te estresan. En ese momento, obviamente, mi lista era como de 15 puntos. Hoy en día, gracias a Dios, las listas son un poco más cortas. Pero ese ejercicio de escribir todo lo que te estresa y verlo ahí en papel, es un tremendo ejercicio. ¿Por qué? Porque tan pronto haces la lista y empiezas a anotar eso, lo terminas, ya tú empiezas a de verdad verlo y de verdad analizar si estos son temas que es relevante que te estresen o si tal vez le estás dando mucho significado a cosas que tal vez son medio irrelevantes. Hace un año atrás terminamos una casa en Coronado en donde 100% el techo de la casa es un parque. Literalmente uno se trepa en el techo de la casa y obviamente todo esto de tener un parque como techo de una casa lleva consigo muchísimo estudio, muchísimos consultores con temas de irrigación, temas de estar seguro de que no va a haber filtraciones y demás. Vivimos en un país tropical, así que todos estos temas hay que verlos muy de cerca, pero se ven, se hacen, se atienden y en realidad lo que le aporta a esta familia es no solo tienen toda su propiedad como una gran área verde, la casa se maneja sin uso de aire acondicionado, si así se desea, porque de verdad es muy fresca. ¿Cuál es mi obra preferida? Esa pregunta me la han hecho antes y siempre he encontrado la manera de escabullirme y esta no va a ser una excepción, es la próxima. La próxima es mi obra preferida. En realidad, los proyectos, las obras, yo diría que son como los hijos. Uno no tiene preferidos. Puede ser que un hijo es más serio y el otro es más burlón,
o uno tiene una personalidad deportivo y la otra es más artística, y uno los ama a todos por iguales porque uno entiende que cada uno de ellos tiene una esencia. Y asimismo yo veo los proyectos que diseñamos en la oficina. Cada uno de ellos tiene una esencia, cada uno de ellos tiene un objetivo, tiene una misión, una razón de ser, y que Dios quiera que esa razón de ser sea hacer que sus usuarios se sientan que los espacios son de ellos.